Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 8, genética post-mendeliana. Vamos a recordar algunos antecedentes de este tema. Empezando por Thomas Hunt Morgan, 1866 a 1945. Este fue un genetista estadounidense y estudió la historia natural, zoología y la macromutación de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Él ganó el premio Nobel de la Fisiología y Medicina en 1933 por demostrar que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri o teoría cromosómica de la herencia. Estos fueron resultados diferentes a los de Gregorio Mendel. Vamos a conocer lo que es la dominancia incompleta. Hay casos en que ninguna característica de un progenitor es dominante sobre el otro. A esto se refiere la dominancia incompleta. Ningún gen domina totalmente al otro. De modo que en el cruce surge un rasgo nuevo típicamente intermedio de los dos progenitores. Les copié acá el siguiente ejemplo. Este es el cruzamiento de una clavel con flores rojas y otro con flores blancas. Da como resultado flores rosadas. Así tenemos, son dos genes dominantes, por eso están con letra mayúscula. Le di el rojo, la letra R, y al blanco la letra B mayúscula, las dos. Como resultado de mi F1 entonces van a ser flores rosadas. Ninguno de los dos genes domina totalmente al otro. Ahora bien, para un segundo cruce se van a utilizar los mismos individuos de la F1, flores rosadas. Voy a cruzar a cada uno con flores rosadas. En mi F2, mi resultado va a ser de la siguiente manera. Un cuarto de flores rojas o uno de 4 flores rojas, 2 de 4 rosadas y una blanca. Este va a ser entonces un cuarto roja, 2 cuartos rosadas y una de 4 blancas. La relación va a ser 1, 2, 1. Ahora bien, sigamos entonces con lo que es la codominancia. La codominancia se expresa acá. Ambos genotipos en un mismo individuo se llaman genotipos parentales, porque vienen del padre. Un individuo, como por ejemplo con el tipo de sangre AB, presenta el antígeno A y B a la vez en sus eritrocitos. Otro ejemplo que le copié acá es si una planta chira de flores amarillas se cruza con una planta chira de flores rojas. En la descendencia se van a observar plantas achiras de flores amarillas moteadas de rojo. Acá se los coloqué. Acá está la codominancia. Flores rojas cruzadas con flores amarillas. En mi F1 entonces todas van a ser amarillas moteadas con rojo. Luego para un segundo cruce, acá tengo las flores rosadas, es lo que voy a cruzar, y obtengo mi F2. ¿Qué me va a dar como resultado la F2? Flores rojas, flores rosadas o amarillas moteadas con rojo y flores amarillas. Una de 4 rojas, 2 de 4 amarillas moteadas con rojo, una de 4 amarillas. Mi proporción entonces va a ser en la codominancia 1, 2, 1. Vamos a hablar ahora sobre los alelos múltiples. Los alelos múltiples se dan cuando un gen presenta más de 2 alelos para un carácter en la población. Estos se ubican en un mismo locus, como por ejemplo, le puse el ejemplo del conejo doméstico Ornitholagus cunilicus, presenta 4 genes alelos para el color de su pelaje. Por ejemplo, el marrón, que es el agusti, el gris, que es la chinchilla, nariz, patas y orejas manchadas, con cuerpo blanco, que es el conejo del Himalaya, y un gen recesivo, que es el conejo albino o totalmente blanco.
Vamos a hablar ahora de la herencia sanguínea. Esto en 1900, este señor, Carl Lister, descubrió la existencia de los grupos sanguíneos en la especie humana. En las transfusiones de sangre, él observó casos en que la sangre se coagulaba y en otros no. Por lo tanto, desarrolló un sistema al que llamó sistema ABO. Por esta razón, él ganó el Premio Nobel de Medicina en 1930. Vamos a ver de qué se trata este sistema ABO. Los 4 grupos sanguíneos que conocemos, que son A, B, AB y O. Están determinados por la ausencia o presencia de 1 o 2 antígenos A y B llamados aglutinógenos, localizados en la membrana de los eritrocitos. Y cuando ingresa al cuerpo un grupo de sangre que no es compatible, inmediatamente reaccionan los anticuerpos llamados anti-A y anti-B. Estos se encuentran en el plasma sanguíneo sobre el glóbulo rojo extraño y formándose pequeños coágulos observables, que es lo que conocemos como hemólisis. De tal manera entonces que el tipo sanguíneo A va a producir antígeno A y el tipo sanguíneo B va a producir antígeno B. El tipo de sangre AB va a producir antígeno B y el tipo de sangre O va a estar sin antígeno. Vamos a hablar ahora un poco del sistema RH. Este sistema, su fenotipo RH positivo, RH negativo. Y el RH positivo va a crear antígeno D y el RH negativo anti-D. También fue el factor resu antígeno D, que se conoce como RH, fue descubierto en 1940 también por Lister y Weiner. Esto lo descubrieron al aplicar sangre de conejo a la sangre del mono Macacu rhesus. Por eso de ahí deriva el nombre. También existen otros sistemas sanguíneos, como el RHT y el EHRN. Estos son causantes de reacciones hemolíticas en las transfusiones de sangre y también por la enfermedad hemolítica en el recién nacido. Estas son sus siglas. Y los sistemas que el Duffy-Kit pueden ocasionalmente determinar entonces las reacciones hemolíticas en transfusiones y la enfermedad hemolítica en el recién nacido. Hablemos ahora un poco sobre la herencia ligada al sexo. Esto significa, o hay características que sin ser caracteres sexuales primarios, solo aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes, y a estos caracteres es que se le denomina caracteres ligados al sexo. Vamos a conocer algunos conceptos previos. Sabemos entonces que la especie humana posee 46 cromosomas o 23 pares. Estos 23 pares, 22 son somáticos y uno solo es el que está reflejado en los caracteres sexuales. Estos también son llamados heterocromosomas o gonosomas. ¿Cómo los identificamos? Sabemos que XX es en las mujeres y XY en los hombres. Esta pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino también que llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados al sexo. Vamos a ver los variantes en la herencia ligada al sexo. Esto es, los cromosomas sexuales constituyen un par de cromosomas homólogos, XX en la mujer y XY en el hombre. Sin embargo, en el par XY, un segmento de cada cromosoma presenta genes particulares exclusivos. Estos son segmentos heterólogos llamados diferencial o no homólogo. La porción restante de los cromosomas del par XY corresponde al sector homólogo. Como sabemos, los varones solo llevan un representante de cada gen ubicado en el sector heterólogo del X. Por consiguiente, la transmisión y la expresión de estos genes depende del sexo de los individuos. También podemos decir que la herencia ligada al sexo no es más que la expresión de la descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones del cromosoma X.
que no tienen su correspondencia en el cromosoma Y. Vamos a ver ahora la herencia recesiva ligada al sexo. Primero la vamos a estudiar ligada al cromosoma X. En la mujer, los dos alelos son necesariamente recesivos para su manifestación. En el hombre, para su manifestación es suficiente que aparezca en un solo alelo. Vamos a ver las enfermedades que se manifiestan por ese mecanismo. Tenemos al daltonismo. El daltonismo tipo deután y tipo protán. El daltonismo tipo deután es la insensibilidad a la luz verde y el tipo protán es la insensibilidad a la luz roja. También tenemos a la hemofilia. Hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de Crickman. Estos se deben a la deficiencia en la coagulación por la carencia del factor 8 y por la carencia del factor de coagulación 9. La ictiosis también es deficiencia en las enzimas sulfatasa, piel reseca, escamosa y los brazos y las piernas. También la distrofia muscular, el tipo Duchenne, la enfermedad de Fabry, el síndrome de Hunter, el síndrome de Lenz y Nash, deficiencia en la glucosa C, entre otros. Vamos a estudiar entonces ahora la herencia ligada al cromosoma Y, o también se le llama herencia holándrica. Esta solo se manifiesta en varones de padres a hijos varones. Se conoce pocos casos asociados a enfermedades, pero una de las enfermedades es la hipertricosis auricular. Esta es abundancia de pelos en las orejas, sobre todo en el lóbulo, y acumulación de grasa. También tenemos entonces a la herencia influida por el sexo. Esto se expresa tanto en varones como en mujeres. La calvicie prematura es notoria, frecuente en varones, es dominante, y las raras recesivas en las mujeres. También tenemos a la herencia limitada por el sexo. Esto expresa o está expresado únicamente en un sexo. Se hereda tanto en forma autosómica como ligada al sexo, como los genes que desarrollan las mamas en las mujeres y los vellos faciales en los varones. El gen de la calvicie es autosómico dominante, presente en los cromosomas autosómicos y no en los cromosomas sexuales. La calvicie además está relacionada con las concentraciones de testosterona. Estamos ahora en el libro y vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, menciona las características de la hemofilia. Sabemos entonces que la hemofilia es la hermatrosis y el sangrado prolongado espontáneo. Luego nos dice, la número 2, menciona las características del daltonismo. Sabemos que el daltonismo entonces es, la persona no es capaz de captar la longitud de onda correspondiente a un color determinado. Luego, la número 3, ¿cuál es el nombre científico de la mosca de la fruta estudiada por Morgan? El nombre científico es Drosophila melanogaster. Luego dice, la insensibilidad de la luz verde es un daltonismo del tipo y la insensibilidad de la luz roja es el del tipo, la de la luz verde es del tipo deután y la de la luz roja es del tipo protán. Ahora seguimos practicando, hacemos la siguiente lectura. Es las casas reales de Europa durante siglos que mantuvieron algunas costumbres de casarlas con otras casas reales. Y este es un caso de hemofilia en el que estas cortes de Europa, por lo menos la reina Victoria de Inglaterra, que fue un miembro famoso de la realeza, era portadora de la enfermedad. Y esto fue traspasado a su descendencia. Entonces, con respecto al texto, vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué es la hemofilia? Sabemos entonces que es la enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación. La número 2, ¿cuál es el género que manifiesta la hemofilia? El que la manifiesta es el hombre, las mujeres son portadoras. La número 3, ¿por qué la reina Victoria I no manifestó la hemofilia? Primero, no la manifiesta por ser portadora.
Ahora acá en el árbol genealógico de la realeza nos dicen, menciona 6 mujeres portadoras. Aquí están Victoria, Alicia, Irene, Alejandra, Eugenia y Beatriz. Estas son las 6 mujeres portadoras de la enfermedad de la hemofilia. Seguimos trabajando y vamos a completar el siguiente genotipo y fenotipo. En las mujeres, el genotipo XX con H mayúscula es normal para la hemofilia. Acá la mujer XX con las D mayúsculas sana normal, con las 2X, H mayúscula y H minúscula portadora, con D mayúscula y D minúscula portadora daltónica, con 2D minúscula daltónica, con 2X solo hemofílica. Seguimos con el segundo género masculino, XY. Sabemos entonces con una X, con una H mayúscula sano, con 2D minúscula daltónico, con una D mayúscula normal para el daltonismo y con una H minúscula hemofílico. Le damos ahora respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, los hijos del primer matrimonio de Juan son del grupo sanguíneo A y los del segundo grupo del matrimonio AB. ¿Cuáles serán los grupos sanguíneos de Juan de su primera y segunda esposa respectivamente? Los grupos son A, B, O. La respuesta es la opción B. La número 2, ¿cuál es la probabilidad de que un matrimonio con grupo sanguíneo A, cuyo hijo es del grupo O, pueda tener también hijos del A? La opción es 3 de 4, la opción B. La número 3 es un tipo de herencia autosómica recesiva, es el albinismo. Si consideramos todas las combinaciones posibles en los humanos, el número de combinaciones que genera es del 25% de los descendientes con fenotipo recesivo. Es la opción E1. ¿Qué genotipos probables presentan los descendientes al factor RH del siguiente matrimonio? Conociendo que el gen RH positivo, el R es dominante y el fenotipo RH positivo y RH positivo, el genotipo es de la siguiente manera. La respuesta es la opción C. La número 5, si Sergio presenta un síndrome autosómico y además es daltónico, se casa con una mujer que es portadora del daltonismo, ¿cómo saldrá sus hijas respecto al daltonismo? Serán daltónicas portadoras. La número 6, si se casa un hombre del grupo sanguíneo A con una mujer del grupo B, sabiendo que ambos son heterocigotos, sus descendientes podrán tener grupos siguientes. Son los 4 grupos A, B, AB y O. La número 7, ¿cuál es la probabilidad de que un matrimonio con grupo sanguíneo B, cuyo hijo es del grupo O, pueda tener también hijos del grupo heterocigoto? Es la opción B, 1 de 4. La número 8, los hijos del primer matrimonio de Víctor son del grupo sanguíneo AB. ¿Cuáles serán los grupos sanguíneos de Víctor de su primera y segunda esposa respectivamente? Son A, B y O. La número 9, ¿cuál es la probabilidad de un matrimonio conformado por un hombre daltónico y una mujer visión normal, pero portadora, tenga hijos varones daltónicos? La respuesta es la A, 75%. Y un hombre con visión normal se casa con una mujer daltónica, el porcentaje de probabilidad de tener hijo e hijo daltónico es respectivamente, es la opción D, 100 y 0. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.